poder cantarle a nuestro Señor, darle gracias porque Él ha sido bueno en nuestro día a día, porque Él, a pesar de todos los problemas que hemos podido tener durante nuestra semana, Él siempre ha estado con nosotros y nunca nos ha soltado de nuestra mano. Y muchas gracias a nuestro Señor por siempre hacernos sentir con su compañía, que sabemos que Él siempre está ahí en nuestras casas, cuando comemos, en nuestro trabajo. Gracias a Dios, hermanos. Ahora, para dar paso a nuestra palabra, les pido por favor si me ayudan a abrir su Biblia en Lucas 6. Vamos a leer del 46 al 49, por favor. Cuando lo tengan, si me pueden ayudar con un amén. ¿Listo, hermanos? La palabra de Dios dice así: ¿Por qué llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Oremos por nuestra palabra, hermanos. Dios, te damos gracias por este día, gracias porque nos permites estar aquí en tu casa, por este tiempo de alabanza, Señor. Ahora, Señor, te ponemos en tus manos, Señor, a nuestro hermano que va a imponer tu palabra, Señor, que todo lo que escuchemos, Señor, y todo lo que podamos aprender en esta tarde, nosotros lo podamos llevar en nuestros corazones y no que solo se quede en nuestros corazones, Señor, sino que seamos compartiéndolo, Señor, con las personas que lo necesitan, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nuestros hermanos, Señor, de Monte Sinaí, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda ser de edificación, Señor, y de bendición para nuestras vidas, Señor, de cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dejamos este... Pueden tomar su lugar. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un privilegio para mí poder compartir hoy la palabra con ustedes. Este año, hermanos, que está, a todos dicen, por terminar. 366 días. Este año fue bisiesto. Entonces tuvimos un día de más, el 29 de febrero. Y entonces este año fue de 366 días. O sea que hoy, si Pitágoras no miente, estamos en el 364, ¿no? Y han sido 366 días en los cuales, como decía el último canto, Dios ha sido bueno con nosotros. A veces he ocupado esta expresión muchas veces y siempre digo, pues tal vez el hermano Carlos faltó no sé cuántas veces en este año a los servicios que tenemos, no sé cuántas veces el hermano Carlos faltó al servicio del domingo, pero lo que sí sé, hermanos, es que Dios nunca faltó. Dios siempre estuvo aquí y seguramente siempre estuvo contigo en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, en todos lados. Dios ha sido bueno. Y si hoy pudiera ponerle un título a esta prédica, le pondría arriba de un ladrillo. Arriba de un ladrillo. Mira, pedí, me voy a mover un poco, pedí que pusieran un ladrillo aquí al frente. Ese ladrillo es con el que construyen las bardas y aproximadamente ha de tener unos 15 centímetros. No soy albañil, ¿verdad? Pero he visto, a veces los ponen acostados, a veces parados. Hoy hay varios tipos de ladrillos, hay tabicón más grande para que gastes menos y avances más en la barda. Pero lo cierto es que si ese ladrillo
no está cimentado o no está bien pegado, seguramente se va a caer. Si yo hoy le dijera a alguien que viniera, lo iba a hacer, pero no lo voy a hacer, no quiero poner a nadie aquí en evidencia. Si yo le dijera a alguien que viniera y se parara sobre ese ladrillo, se va a subir y tal vez va a mantener el equilibrio. A lo mejor yo que padezco vértigo, si me subo, lo más probable es que me voy a caer. Y solamente necesito 15 centímetros entre el suelo y lo que me dé el ladrillo para caerme. Eso es lo que necesito, 15 centímetros. Y entonces no sé si alguien ha escuchado una expresión que usamos en el adagio popular muy común, cuando dice, "Oh, se subió a un ladrillo y se perdió". ¿Alguien la ha escuchado? Esta frase la googleé y esta frase de subirse a un ladrillo y pierdes el piso es una expresión típicamente mexicana que se usa para describir a alguien que, debido a un pequeño logro de poder, autoridad o riqueza, se vuelve arrogante y se siente superior a los demás. La idea es que, al elevarse incluso un poco por encima de su entorno, la persona pierde la perspectiva y se marea, afectando sus relaciones personales. Y es cierto, lo que necesitamos para perder el piso, hermanos, son 15 centímetros. 15 centímetros. ¿Alguien ha escuchado de el rey Nabucodonosor? ¿De dónde era rey? De Babilonia. Y yo hoy me voy a enfocar en él para ejemplificar lo que quiere decir subiéndote a un ladrillo pierdes el piso. ¿Quién fue Nabucodonosor? Nabucodonosor fue uno de los reyes más destacados del imperio babilónico. Fue un gobernante entre el año más o menos 605 y 562 antes de Cristo. Y bueno, una de las cosas que lo caracterizaban era que pues había conquistado, ¿verdad? Muchos territorios, entre ellos Israel. Sus conquistas militares lo destacaban y además tenía otra característica, que era muy ambicioso en sus proyectos de construcción, sus proyectos arquitectónicos. A él le gustaba desarrollar estas cosas. Por eso no me suena, no me suena ilógico pensar que Nabucodonosor se subió a un ladrillo. Él sabía bien de qué se trataba todo esto. Durante el reinado de Nabucodonosor, expandió el imperio neobabilónico, conquistó Jerusalén y deportó a muchos habitantes a Babilonia. Los usaba de esclavos. Un evento conocido es lo que nosotros conocemos en la Biblia como el exilio babilónico. Y esta tarde, hermanos, vamos a mencionar dos cosas del rey Nabucodonosor, dos sueños que él tuvo. ¿Y cuáles fueron sus reacciones ante lo que Dios le estaba hablando a través del profeta? ¿Se acuerdan qué profeta? Daniel. De hecho, ahí encontramos la historia de Nabucodonosor en el libro del profeta Daniel. Y entonces, cómo Daniel, o Dios a través de Daniel, habla a este rey. Él tuvo estos dos sueños. El primero fue un sueño donde él soñó una estatua, y en este sueño Nabucodonosor vio una gran estatua compuesta de diferentes materiales, de oro, de plata, de bronce, hierro y una mezcla de hierro y barro. Y Daniel fue quien tuvo que interpretar este sueño. Él fue el que le dijo. ¿Se acuerdan cuál era el tenor en el que Nabucodonosor pues tenía ahí quién eran como sus asesores astrológicos, por llamarle de alguna manera? Y les decía, explíquenme el sueño. Y nadie de ellos pudo, ¿verdad? Le decían aquellos al rey, pues dinos qué soñaste y yo te digo. Pues está fácil, ¿no? Es como
Perdone, no quiero herir susceptibilidades como cuando alguien aquí pueda consultar el horóscopo, creo que nadie, pero tú consultas el horóscopo, ¿no? Y tú eres de tal significado, hoy te va a ir bien, ¿no? Pues seguro y sí. Hoy te va a ir mal, pues a lo mejor también, pero ¿quién te dice con certeza lo que va a pasar? Entonces, estos eran lo que querían hacer. Tú dime y a ver ahorita qué me invento, ¿no? Y entonces, esa era la perspectiva que ellos tenían. Entonces, este sueño de la gran estatua lo vamos a encontrar en Daniel. Si quieres ir a Daniel, por favor. Daniel capítulo número 2, del 46 al 49. Daniel 2 del 46 al 49. Yo lo voy a leer y por favor tú sígueme con tu vista. Antes de leerlo, el contexto era este. Hermanos, él soñaba y quería que le interpretaran el sueño. Es un poco largo de leer. Y entonces cuando Daniel le interpreta y le da la interpretación del sueño, lo que Daniel le dice es que esto representaba una serie de reinos sucesivos, comenzando con el propio, con el del rey Nabucodonosor. Y entonces cuando Daniel le explica el sueño, cuando Daniel le da la interpretación del sueño sin saber lo que el rey había soñado, el rey se queda asombrado y este es el contexto de estos 3 versículos. Y dice la palabra de Dios, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y el jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesac y a Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Alguien se acuerda quién era estos que mencionan aquí, Sadrach, Mesac y Abednego? Los amigos de Daniel, con los que él había llegado a Babilonia. Entonces, cuando Daniel, interpreta el sueño del rey sin que el rey se lo platique, entonces el rey se queda maravillado. Y aquí me surge una pregunta. Tú ponte en el puesto del rey. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras hecho lo mismo? Hoy sabes, una de las cosas que nosotros como humanos nos preguntamos es, bueno, nosotros ya lo sabemos, pero la humanidad, algo de lo que siempre ha vivido por tratar de explicar es de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y Dios nos dice, de dónde venimos, para qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Pero esas son las cosas que el hombre, a través de la ciencia y a través de la astrología y a través de todas estas ramas de adivinación que tratan precisamente de predecir lo que viene, es lo que buscan. Si hoy a mí me dijeran, oye, no te atravieses acá la avenida porque te van a atropellar, seguramente no lo hago. Pero ¿quién tiene la certeza de saber si al rato que yo me atraviese esa avenida me van a atropellar o no me van a atropellar? Eso solamente Dios lo sabe. Algo de lo que he sido un convencido siempre, a lo mejor en algunas otras cosas Dios trata conmigo, pero una de las cosas que siempre he tenido muy presentes es que Dios sabe el día y Dios sabe la hora en la cual Él nos va a llamar a su presencia. A veces le podemos decir al niño, al bebé, tiene una vida por delante.
Esto lo he platicado también algunas veces, en algunas ocasiones. Hemos ido a velorios de bebés de 6 meses, porque el papá se enojó con el bebé porque no se cansaba de llorar y lo aventó al corral y lo mató. Y he conocido personas de casi 100 años, hermanos que se ven más enteros que yo. De verdad, conocimos un hermano casi de 100 años, además era laboratorista dental y hacía las incrustaciones, las placas, que yo me imagino que se necesita una vista muy precisa para poder hacer ese tipo de trabajos. Hermano, yo lo veía entrar a la iglesia y yo nunca pensé que ese varón tuviera encima 97 años. Entraba entero. Aquí está Sara de testigo. Entero el hermano. Y el día que se enfermó, dicho por su hija, se enfermó pues para morirse. 97 años. Y se veía más entero. Y entonces nadie sabe, hermanos, el día y la hora, solamente el Señor. Y entonces cuando nosotros vivimos afanados por saber qué va a pasar y si vamos a estar bien y si mañana vas a tener dinero y si mañana vivimos frustrados. Vivimos, hermanos, con amargura en el corazón, porque entonces nos preocupa lo que esperamos y no disfrutamos lo que tenemos. Y eso es algo que tenemos que aprender. Cuando Nabucodonosor escucha y reconoce lo que Daniel le dice, o Dios a través de Daniel, Nabucodonosor ocupa estas palabras y dice, Él es el único Dios verdadero. Pero por si no fuera poco, no sé si a Nabucodonosor se le olvidó, vivió un momento como de explosión emocional, no sé cómo definirlo, y entonces mira cómo reacciona. Avanza ahí en Daniel 3, por favor. Daniel 3, del 1 al 5. Yo lo voy a leer, tú ayúdame a seguirme con tu vista. Daniel 3, del 1 al 5. Y dice así, y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sápatras, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sápatras, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del temboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Voy a leer el 6. Y a cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Pues, ¿qué se le olvidó a Nabucodonosor, hermano? ¿Qué se le olvidó? Si le acababa de decir a Daniel que su Dios era el Dios verdadero, el Dios que podía interpretar, acto seguido, construye una estatua. Quiero decirte algo y yo a veces siempre le pido a Dios que me confirme lo que voy a compartir. Dios lo hizo de muchas maneras. Todavía hoy en el repaso que hicimos de autoridad espiritual,
lo más feo que tú y yo podemos hacer es ser ingratos, hermano. Y ser ingratos con Dios. Con la gente también hay que ser agradecidos. Pero nunca debemos olvidar que todo lo bueno que tenemos lo recibimos de Dios. Todo, hermano. Dice la Escritura, dice el Señor, porque yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y separados de mí, nada pueden hacer. Cuando tú entiendes ese principio, Dios te va a bendecir sobremanera. Cuando pensamos que es porque nosotros somos, porque nosotros podemos, porque nosotros sabemos, porque nosotros tenemos, ya nos perdimos. Ya nos perdimos. Estamos del otro lado a lo que Dios quiere de nosotros. Y eso fue lo que Nabucodonosor hizo. Dios le da muestra de su poder y éste va y levanta una estatua y le pide a todos que la adoren. A nosotros muchas veces Dios nos ha bendecido de grandes maneras. Y sabes una cosa, hermanos, a veces aunque no lo hacemos de manera así muy puntual o no sé, de manera muy obvia, ¿no? Pero a veces lo que hacemos con Dios es esto, mira, le damos la espalda. ¿Cómo se siente que tú le estés hablando a tu hijo y le digas, Aarón, ven para acá y Aarón se echa a correr en sentido contrario? Da coraje, hermano. Para los que somos papás, da coraje. Tú dile algo, ven para acá y se va para el lado contrario y te da coraje. Yo no sé cómo Dios tiene tanta misericordia de nosotros. Las misericordias de Dios se renuevan a cada mañana y nosotros somos bendecidos por eso, porque en otro momento Dios, mira, leímos en Autoridad Espiritual actos de rebeldía tan sencillos que costaron la vida de las personas que desobedecían. Nabucodonosor hace esa estatua, que además no era cualquier estatua, hermanos. La estatua medía 32 codos, que equivalen a 27.5 metros, un equivalente a un edificio entre 8 y 10 pisos de alto, nada más para que le calcules. En aquella época, por eso le gustaba el tema arquitectónico perdón, a Nabucodonosor. Y 6 codos de ancho, o sea, más o menos 3 metros de ancho. Entonces, para que te imagines la dimensión de la estatua. Y entonces, esto nos lleva a pensar, hermanos, en cómo actuamos nosotros, en qué hacemos nosotros cuando Dios nos habla. Si escuchamos a Dios a través de las prédicas, a través de los estudios, a través de la escritura, a través de la oración, si escuchamos a Dios, si prestamos oídos a Dios o hacemos lo que decíamos hace un rato, cuántas veces nos hemos volteado y le hemos dicho a Dios, Dios, lo que tú opines en este caso no me interesa, yo lo voy a resolver y lo voy a hacer así. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, hermanos? Como decía la lectura del principio, ¿en qué estamos fundamentados, hermanos? ¿Sobre la roca o sobre la arena? De ahí podemos explicar por qué hay muchas situaciones en las cuales los cristianos somos movidos, mira, de allá para acá, de un lado a otro, porque no hemos fundamentado nuestra vida sobre la roca, que es Cristo Jesús. Mira lo que dice Daniel. No lo busques, yo lo voy a leer. Voy a leer ahí en el 3, donde estamos, verso 13.
Y, y perdón, ¿cómo lo voy a decir? Pero nunca falta el chismoso, hermano. Y entonces cuando Nabucodonosor manda, ¿verdad? Decir que todo mundo tenía que adorar cuando escuchara el sonido del arpa y de todo eso. Hay quien va y le dice al rey, ¿qué crees? Que los amigos de Daniel no lo hicieron. No adoraron, no obedecieron lo que tú dijiste. Y mira lo que pasa. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pues no les acababa, hermanos, no le acaba de decir a Daniel. O sea, les da un chance, ¿no? Yo creo que en su pensamiento le llegó el recuerdo y dijo, estos son los amigos de Daniel. Si ya los había yo puesto ahí, para que tuvieran puestos importantes ahí con Daniel, y les voy a dar un chance. ¿Estás dispuestos a hacer lo que les estoy diciendo? Adoren. Y mira lo que dice el 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermano, ¿cómo ves? ¿Tú qué hubieras hecho? Si te amenazan de muerte, porque era lo que estaban haciendo con ellos, ¿le das para adelante? Está complicado, ¿no? Hoy podemos decir, no, sí, Señor, yo te sigo hasta la muerte, Señor. Y hay veces que han llegado situaciones a nuestra vida que nos da temor. Y lo pensamos. Pero estos varones, mira, no te tenemos que responder, no lo vamos a hacer. Creemos que Dios nos va a librar, pero si no nos libra, también, ¿qué crees? Está bien. Qué valentía de estos hombres. Qué valor, hermanos, para entender y para confiar en Dios, para entender a Dios y para confiar en Dios. No importa, hermano, cuál sea tu circunstancia. Esto lo decía el día del aniversario. Dios nos ha mostrado, aquí está Judith sentada, aquí está Daniel sentado. Y Dios nos ha mostrado con poder lo que Dios puede hacer. ¿Sabes? Una y otra vez. Como a Nabucodonosor, Dios nos muestra con poder lo que Él es capaz de hacer. Así es que no importa, hermanos, si tú estás en una situación muy adversa, en una situación en la cual tú no veas salida, yo quiero decirte, tenemos un Dios más grande que cualquiera de tus problemas. Agradezco a Dios por la vida de Jared y su esposa. Gracias por venir. Son unos invitados. Y le platicaba a Jared hace unos días que estaba yo con él, la manera en que yo llegué a la iglesia. Y sabes, la manera en que yo llegué a la iglesia fue porque Dios me tocó a través de un canto y porque mi mamá estaba diagnosticada de cáncer y estaba programada para ser operada de un seno y se lo iban a cortar. Y las cosas en casa no estaban bien, además con la relación de mis padres. Pero sabes una cosa, Dios sanó a mi mamá.
como Dios sanó a Judith, como Dios sana a Daniel y como Dios sana a cualquier enfermo. A Dios no se le ha acabado el poder. ¿Sabes cuál es la diferencia? En cómo decidimos. Si confiamos en Dios y le creemos o le damos la espalda al Señor. Estos hombres decidieron confiar en Dios con esta amenaza de muerte. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del horno sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y la gloria es para Dios, hermanos. A veces tenemos que ser pasados por fuego. Dios nos tiene que pulir. Dios nos tiene que cambiar, hermanos. Y tenemos que pasar por fuego. Tenemos que ser probados de qué estamos hechos. El segundo sueño que el rey Nabucodonosor tuvo fue el de un árbol. En este sueño Nabucodonosor vio un árbol grande, fuerte, que fue cortado dejando solo el tocón. Daniel interpretó este sueño como una advertencia de que Nabucodonosor perdería su reino y viviría como un animal durante un tiempo hasta que reconociera el poder de Dios. Mira, quiero que me acompañes ahí acompáñame a Daniel 4, un capítulo más adelante, Daniel 4 del 20 al 27. Daniel 4 del 20 al 27. Yo lo voy a leer, tú acompáñame con tu vista. Y dice la palabra de Dios: el árbol que viste, hablando Daniel a Nabucodonosor, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra,
cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y bronce en la hierba de campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y a la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echará de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da, a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en tierra la cepa, las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mis consejos. Voy a detenerme ahí. Dios habla por segunda ocasión a Nabucodonosor con un sueño y le da este sueño, y Daniel le vuelve a interpretar el sueño, hermanos. El asunto está en cómo reacciona el rey de nuevo. ¿Qué es lo que hace el rey ante esto? Cuando Dios te habla, hermanos, Dios es muy claro, Dios es muy preciso. Hace unos días hablaba con mi sobrino que tuvo ahí un tema en su moto. Tuvo un tema y lo tuvo por algo que él no debió de haber hecho. Y yo le decía estas palabras: hay veces que Dios, hermanos, nos deja, porque somos hijos, hermanos. Y nos deja, es como cuando tú a tu hijo de repente le pasas una, le pasas dos, le pasas tres. Pero porque somos hijos y no bastardos, entonces el padre que ama, corrige. Y entonces le decía yo a Hugo, hay veces que Dios es muy tajante, es inmediato, que Dios te dice, así no, así no. Hay veces que Dios te da chance de hacerlo como tú quieras y de que te topes con pared una vez y otra vez y otra vez. Y entonces, como Daniel le dice a Nabucodonosor, hasta que nosotros reconocemos que el cielo nos gobierna, ese día, hermanos, las cosas van a cambiar en tu vida. Ese día, decía un hermano que el himno del infierno es la canción, el himno de victoria de A Mi Manera, ¿se lo saben? De José José, A Mi Manera. Y cuando tú haces todo a tu manera, seguramente te vas a equivocar muchas veces. Muchas veces. Daniel le da la interpretación al rey y le dice, o sea, exactamente lo que Dios va a hacer. Y mira cómo reacciona el rey. Allá adelantito en el 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, o sea, ya había pasado un añito. Yo no sé si en ese añito a Nabucodonosor se le olvidó lo que Daniel le había dicho. Y pasando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, y quiero, mira, ejemplificar, no va a parar a nadie, pero haz de cuenta que se paró aquí, mira, ahí, 15 centímetros entre el suelo y el piso. Y entonces se paró el rey ahí y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Lo mismito que le había dicho Daniel, yo no sé si en 12 meses se le olvidó y todavía se sube a su ladrillo, hermano. Y entonces agarra todo lo que yo he hecho. ¿No es esta la gran Babilonia que yo formé, que yo edifiqué, que yo esto, que yo aquello? Y ahora lo que dicen por allá en el mundo, no, somos muy dados al yo, y yo esto, y yo aquello, y yo puedo, y tú eres, y yo, y yo, y yo, y yo. Y cuando tú, hermano, estás en esa posición, mira, 15 centímetros te separan del suelo, del fundamento, de la roca. Y cuando no entendemos, entonces Dios dice, hasta aquí. Ya no más. Y le recuerda lo que Daniel le había dicho. Y en ese mismo instante, hermanos, lo que Dios dijo fue lo que pasó con ese rey. ¿Qué podemos tomar de esto, hermano? ¿Qué podemos entender con la vida de Nabucodonosor? Dios mira de lejos al altivo. Y vuelvo al punto. Tenemos que reconocer que todo viene de Dios. Todo. Todo es todo, hermano. Si es cierto, Dios te da sabiduría y si no la tienes, Dios dice, pídemela, yo te la voy a dar. O sea, Dios te da habilidades, si es cierto, pero todas vienen de Dios. Puede ser muy bueno para algo, pero como decía Jonás en la mañana, pero nunca pienses que es porque tú te lo mereces, porque tú eres quien... Sé humilde, hermano. Seamos humildes. Reconozcamos que es Dios quien nos ha dado todas las cosas. Porque cuando nosotros entendemos ese principio de vida, hermanos, y podemos ser amable con la gente, humilde con la gente, ¿sabes? Ni siquiera tenemos que ir y agarrar a la gente a bibliazos para predicar el evangelio. Tus hechos hablan más que tus palabras. Entonces, cuando tú llegas a un lugar y llegas así y te portas el traje, hermano, qué triste, qué triste. O Jesús entró a Jerusalén en un caballo blanco de realeza, con manto. ¿En qué entró, hermanos? En un burrito. Y dice la Escritura que no era guapo, para que nadie, hermanos, lo percibiera de esa manera. Tenemos que tener humildad. Si tú quieres que en este año que estamos por comenzar, hermanos, te vaya bien, toma este principio de vida. Voy concluyendo. Mira lo que le dice Daniel en el capítulo 4, versículo número 26. Y yo encuentro 3 recomendaciones que Daniel le hace a Nabucodonosor, pero que también nos hace a nosotros. 4:26. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas
que el cielo gobierna. Primer consejo de Daniel, reconozcamos que Dios nos gobierna, que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios siempre va por ti, que Dios no te deja solo. Es uno de los principios que tenemos que tener como hábito de vida. Reconozcamos siempre, hermanos, que el cielo nos gobierna, que no es que tú seas muy bueno, ni que yo sea muy bueno, es que Dios es bueno con todos. Daniel 4:27, por tanto, Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Tenemos, hermanos, que buscar ser justos siempre. Busca la justicia. Busca primero el reino de Dios y qué, hermanos, y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscar la justicia de Dios implica vivir, hermanos, de acuerdo con los principios y los valores que Dios establece en las Escrituras. Esto incluye actuar con integridad, con honestidad y compasión hacia los demás. Significa también esforzarse por hacer lo correcto en todas las situaciones, siguiendo el ejemplo de Jesús y buscando una relación más profunda con Dios a través, hermanos, de la Escritura y de la oración con Dios. Tenemos que buscar la justicia de Dios. Tenemos que buscar ser justos y además hacer misericordia, que se refiere, hermanos, a mostrar compasión, bondad y perdón hacia los demás. Esto implica ayudar a quienes están en necesidad, ser comprensivos con las debilidades de los demás y perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Así es que, si tú quieres un consejo de Dios para este año 2025, hermanos, busquemos la justicia de Dios. Busquemos, hermanos, la misericordia de Dios. Pero sobre todo, acuérdate siempre que hay alguien que nos gobierna y que nos ve. Y que no importa en dónde estés, Dios te ve. Siempre Dios te ve. Así es que tengamos, hermanos, siempre presente que Dios, cuando nosotros le reconocemos, Dios siempre hará cosas grandes en nosotros. Jonás, ¿puedes venir, por favor? Termino con esto. Mira lo que pasa con el rey cuando él reconoce que Dios es quien lo gobierna. Daniel 4:34 al 37. Dice la palabra de Dios: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Esto pasa
cuando tú alzas tus ojos al cielo y reconoces que allá está el que te ha dado todo lo que tienes. Todo, hermano. Por eso hoy yo te invito a que nos pongamos en pie y le digamos al Señor: Señor, gracias por todo lo que tú haces por mí. Díselo cantando, hermano. Dile al Señor: gracias, Dios, por todo lo bueno y todo lo malo que me trajo este año que estamos por terminar. Tal vez nos vimos enfermos, nos vimos en necesidad, nos vimos en situaciones complicadas, pero mira, hermano, hoy estamos aquí. Y es una palabra que usamos recurrentemente: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta hoy el Señor nunca nos ha dejado. Por eso podemos decirle: gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte. Solo puedo darte ahora mi canción. Dile gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. 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 Esta es nuestra oración, Señor. Una palabra tan poderosa. Gracias. Gracias, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que lo que hacemos es tratar de vivir una relación personal contigo, Señor, tratando de ser hombres justos, siguiendo tu ejemplo, hombres que sepan ser misericordiosos, pero que sobre todo seamos hombres y mujeres que reconozcamos que tenemos un Dios soberano que nos gobierna allá en el cielo y que ve por nosotros y que no nos deja solos. Hoy, Señor, te damos las gracias por todo lo bueno y lo malo también, Señor, que hemos pasado en este 2024. Estamos a punto de cerrarlo, Señor, pero hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Por eso hoy te decimos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Tome su lugar.